porque para mí el vivir es Cristo. Si tengo que partir yo de este mundo, tengo la canción, aleluya, no en carta hecha de mano, nuestra habitación. Las cosas que tienen, yo sé por alegría de verte. Por eso yo me quedo a hacer tesoro en el cielo y vivir por la fe. Y yo te esperaré, como la noche a tu mar, espérame, para despertar cada mañana. Yo te esperaré, y yo te esperaré, como la noche a tu mar, para despertar cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré. Como el que tú alivó, te puso tu victoria, la muerte no eterno, de Cristo es la gloria. Si tengo que partir, no de este mundo, tengo una mansión, aleluya, no es casa hecha de mano, nuestra habitación. Las cosas que se ven, los temporales ya te merecen. Por eso yo prefiero hacer tesoro en el cielo y vivir por la fe. Y yo te esperaré, como la noche a tu madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré, y yo te esperaré, como la noche a tu madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré, ¿dónde estás? Y se lo digo, como este lugar que está desanimada muerte, se puso tu victoria. La muerte no es el fin, en Cristo es la gloria. Tengo que yo no me partir, de un segundo tengo una mansión, aleluya, no es casa hecha de mano, nuestra habitación. Las cosas que se ven, los temporales ya me merecen. Por eso yo prefiero hacer tesoro en el cielo, una vez más toda la fe. Y yo te esperaré, como la noche a tu madrugada, para despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré, y yo te esperaré, como la noche a tu madrugada, para despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré. Aleluya, la causa es madre, aleluya. Yo te esperaré, te espero, te espero, Para Dios, gloria al Señor. Las cosas que se ven
son temporales, Aleluya. viendo las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Eso es fe. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Asimismo, con el mismo gozo, voy a invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta de San Pedro Apóstol, en su capítulo 1, versículo 1 al 10. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Cuando lo tenga puede decir amén. Les voy a pedir que me acompañen en la palabra, porque verdaderamente el apóstol Pedro nos trae hoy unas ciertas doctrinas que hay que examinarlas. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Y el tema en esta bella mañana es la victoria del cristiano en medio de la persecución. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, venimos delante del trono de tu gloria, Señor, para alcanzar el oportuno socorro. Mientras esta palabra es predicada, Espíritu Santo de Dios, toca los corazones, Señor. Permite que sean sensibilizados, Padre querido, para que sean abiertos, Señor, al señorío de tu Hijo amado Jesucristo, y puedan obtener salvación y vida eterna. Espíritu Santo de Dios, permite que nuestros cuerpos enfermos sean sanados en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Consuela a aquel que ha venido turbado, Señor. Dale paz en su corazón y sobre todo, Espíritu Santo de Dios, permite que tu palabra fluya en este recinto para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Cuando hablamos del apóstol Pedro, podemos recordar que fue traído Jesús por su hermano Andrés. El apóstol Pedro, si ustedes se recuerdan,
Él procede del sur de Israel, que es Galilea. En Galilea ciertamente estaban las personas indoctas, las personas que no tenían un título, las personas que no habían sido ejercitados en el intelecto humano. Si recordamos a Pedro, antes de ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, era un hombre indocto, era un hombre que simple y llanamente conocía de la pesca, pero él no fue a la universidad, pero estuvo 3 años con el maestro, fue enseñado directamente por nuestro Señor Jesucristo, y qué mejor enseñanza y qué mejor preparación que ser enseñado personalmente por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El apóstol Pedro, sabemos por la palabra de Dios que era un hombre casado. Así lo dice Marcos en su capítulo 1, versículo 30. Y su esposa le acompañaba en su ministerio. Era su ayuda idónea, como Dios lo ha diseñado desde el principio del mundo. Eso lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, donde a Pedro se le da en ese versículo su nombre en arameo, que era Cefas. Era Cefas. De esta manera, dice la palabra de Dios, que este apóstol. Ahora, ¿por qué Pedro era apóstol? ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Porque hoy en día dice él es apóstol porque la palabra dice que es enviado. Pero simplemente esa es el significado del griego, que quiere decir alguien que es enviado. Pero en el caso de los apóstoles va más allá del sustantivo que lo designa como un hombre enviado. Los requisitos del apóstol, según la Biblia, número 1, tenía que haber sido enseñado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Número 2, tenía que ser fundador de iglesia. Número 3, tenía que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y número 4, tenían que seguirlos las señales, prodigios y milagros que lo acreditaban como apóstol. Tal vez alguno de ustedes en su pensamiento dice o piense, bueno, pero es que Pablo no anduvo con Jesucristo y es apóstol. Pero dice la palabra que Pablo fue llamado directamente, con voz audible y con una señal indubitable, cuando un resplandor le hizo caer al suelo. Aleluya. Y Gloria a Dios. él oyó la voz de Jesucristo cuando iba camino a Damasco, que le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Gloria a Dios. Pero no solamente lo oyó él. Aquellas personas que andaban con él oyeron la voz, mas no vieron a nadie, nos dice el relato. Santo eres Jesús. Aleluya. El relato bíblico. Poderoso. De manera que si usted quiere llamarse el apóstol, debe tener todas estas propiedades para poder ser apóstol de Jesucristo y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque es necesario que nosotros prediquemos esta palabra con denuedo, Amén. sin quitarle y sin agregarle. Así es. Porque hay una sentencia allá en el libro del Apocalipsis que dice que el que le quite o le agregue será borrado del libro de la vida, y todas las plagas que están en este libro vendrán sobre esa Así persona. es. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mi alma te Por eso alaba. dice ya Primera Tesalonicenses que no vendrá el hombre de iniquidad hasta que no venga la apostasía. Aleluya. De manera que la iglesia de Jesucristo debe luchar contra la apostasía con la bendita palabra de Dios, Aleluya. con la espada de la palabra de Dios y con el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Amén. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Así nos dice el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Qué quiere decir de estos expatriados? Aproximadamente allá en los años
70, 60 después de Cristo, hubo un emperador en Roma llamado Nerón. Nerón era un hombre dirigido y poseído por el propio Satanás. Lo sabemos porque este hombre incluso buscó y lo logró la muerte de su propia madre. Y todo aquel que se le oponía, aunque fuese familiar de él, lo mandaba a matar. Y por la Biblia sabemos que en Juan 10:10 nos dice que el enemigo de las almas, o Satanás, vino para matar, robar y destruir. De manera que cuando una persona mata, destruye, calumnia, envidia, es porque el enemigo de las almas lo está controlando. Amén. Nosotros los cristianos somos llenos del Espíritu Santo, que quiere decir que todas nuestras acciones deben ser controladas por el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando no conocemos el Cristo de la gloria, pertenecemos a otro reino. Solamente existen dos reinos en este mundo. El reino de la luz, capitaneado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra que va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Gloria a Y el Dios. reino de las tinieblas, del griego cosmos, es el reino dirigido por Satanás. De manera que simple y llanamente hay que tomar una decisión. ¿A quién vamos a pertenecer? Por eso fue que Josué, hablándole al pueblo hebreo, dijo: yo y mi casa, y no es un error de transcripción. Se pone primero porque él es el líder, él es la cabeza de esa familia. Porque así se escribe en hebreo. Cuando él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lanza el guante, lanza el reto, le dice a los demás: ustedes decidan a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. En Gloria a ese Dios. concepto, entonces les decía que Nerón quema a Roma, produce la quema de Roma, porque él en sus delirios de grandeza quería construir un palacio, una residencia, y el sitio donde quería hacerlo, eso estaba ocupado, sobre todo por las casas de gente pobre que eran de madera. Y en una noche, él produce una gran mortandad, porque produce un incendio sumamente grande y muere mucha gente. Pero como aún hoy en día los líderes políticos, para no perder el seguimiento del pueblo, tenía que buscar un chivo expiatorio. Y eso lo vemos aún en los políticos. Usted ve que los políticos son presidentes o controlan un país y dicen que los opositores son los culpables de los males que se están produciendo en ese pueblo, mientras que ellos son los que ejercen la autoridad. Pues Nerón no escapó de esto. De esa manera usted sabe quién controla a las personas que actúan de esa manera. Y buscó un chivo expiatorio y dijo: los cristianos. Los cristianos que fueron fundados allá en el siglo I, en el día de Pentecostés con la iglesia primitiva, pues eran mal vistos. Habían dos grupos de personas que eran despreciados por el mundo porque no se adaptaban al mundo. El mundo antiguo, al igual que el actualmente, eran idólatras. Tenían muchos dioses. Pero los cristianos y también el pueblo de Israel decía que existía un solo Dios. Los paganos decían que Jesucristo no podía ser Dios, porque ¿cómo es eso de que si Jesucristo es Dios, murió en la cruz del Calvario? Sin entender que Él entregó su vida para salvar justamente a aquellos que lo escupieron, que lo renegrieron, que le cayeron a bofetadas, como estaba escrito Gloria a Dios. 900 años antes,
en el libro del profeta Isaías. Gloria a Dios. Se inicia entonces la persecución. Se inicia lo que conocemos como la persecución de la iglesia primitiva. Y estos territorios que están en el capítulo 1, versículo 1, que nos dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, hombres, mujeres, niños y ancianos, eran perseguidos por las huestes diabólicas de Nerón. El historiador Flavio Josefo, judío, quien no era cristiano, pero era historiador y posteriormente se fue historiador al servicio de Roma, él cuenta en su libro La historia de los judíos que Nerón ponía preso a familias, a niños, ancianos, jóvenes, padres de familia, y los llevaba a las 6 de la tarde al Coliseo Romano, que tuve la oportunidad en estos días de conocerlo, y de verdad me sentí chiquitico en medio de ese Coliseo, recordando que los héroes de la fe murieron allí sin negar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la carta a los hebreos que ellos, el mundo no era digno de ellos. Me sentí tan pequeño diciéndole al Señor: apenas predico tu palabra, Señor. Y muchas veces cuando me insultan o me miran mal, me siento morir. Señor, ¿qué hubiese pasado si hubiese nacido en ese tiempo cuando la iglesia era perseguida y traída a este lugar? Dice la palabra que Nerón les mandaba a untar betún, que es como un petróleo natural, y posteriormente a las 6 de la tarde les encendían fuego para alumbrar el Coliseo Romano. Pero Flavio Josefo, quien no era cristiano, relata en la historia de los judíos que esos niños, esos ancianos, esa iglesia perseguida, iban a la muerte segura al Coliseo Romano, pero cantando himnos y dándole gloria a Dios. Alabado Dios. Hay un verso en mi país que dice que el diablo estaba contento creyendo que había vencido, mas con la muerte de aquellos muchos habían creído. Aleluya. Gloria a Dios. Nos dice la historia secular que Pablo también en esa persecución sufrió la persecución, pero hay una historia secular, no es una historia bíblica, es lo que se llama una fuente extra bíblica de historia, que dice que la esposa de Pablo fue crucificada. Y para martirizarlo a él, lo llevaron a que viera la crucifixión de su esposa. Y en medio de ese suplicio, le dijo Pablo a su esposa: acuérdate de nuestro Señor Jesucristo, acuérdate de su sufrimiento. Y dice esa historia secular que con esas palabras alentaba Pablo a su esposa para que en medio de la crucifixión no negara al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nosotros predicamos, al que nosotros servimos, al que nosotros estamos en esta tierra. Santo es. Alabado. De manera que aquel hombre que era del vulgo, ahora posteriormente enseñado por nuestro Señor Jesucristo, cuenta el libro de los Hechos que se estrenó como predicador el día que fue lleno del Espíritu Santo. Y como 3,000 personas creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice entonces que estos perseguidos, Pedro, tiene entonces que hablarles de la doctrina bíblica. Mi lucha desde que me entregué al Señor en 1985. En aquel entonces que yo no conocía nada de Biblia, me predicaron será como en los días de Noé, un día viernes,
a las 7 de la noche, y cuando hicieron el llamado, el único que se entregó en esa noche fui yo, en un culto familiar. Y me dijo mi padre espiritual, el hombre que Dios utilizó para que yo llegara a Cristo, me dijo: usted tiene un ministerio. Y yo no sabía qué era eso. Alabado Dios. Y me dijo: usted va a predicar la palabra y va a llegar donde nosotros no podemos llegar. Usted va a llegar a las universidades. Usted va a llegar a los intelectuales. Usted va a llegar allá a los médicos. Usted va a llegar al profesorado, a los abogados. Y yo ni sabía de lo que me estaban hablando. Aleluya. Le contaba a mi hermana Mabel ayer cuando íbamos camino a la casa, que Dios me trajo a memoria que cuando estaba haciendo el posgrado en el hospital universitario Ángel Larralde, en el estado Carabobo de Venezuela, donde yo vivía, me sacaron del hospital por estar predicando a Cristo. Porque donde había un enfermo, ahí llegaba yo, me valía. Como médico podía tener acceso a todas esas instalaciones. Y llegaba e imponía las manos y la gente se sanaba. Recuerdo el caso de una enfermera que llevó a su niño y me dijo: doctor, yo quiero que usted ore por mi hijo que tiene leucemia. Y yo le dije: yo voy a llorar, porque el que todo lo puede es el que sana. Yo no sano nada. Se había corrido en el hospital de que yo hacía milagros. Poder de Dios, aleluya. Y me acuerdo que oré por ese niño. Y al siguiente día llegó la enfermera al puesto de medicina interna llorando, con los exámenes en la mano. Aleluya, Gloria a Dios. Habían hecho un aspirado de médula, exámenes de sangre, y estaba sano. Había enfermado. Ese es el Cristo de la gloria. Si nos atrevemos a creerle. Porque el Evangelio no consiste en las palabras bonitas, sino en el poder de Dios. En los que tienen fe en su bendito nombre. Gloria a Dios. De manera que entonces Pedro tiene que hablar de la doctrina. Defiendo la doctrina desde el día que me entregué. Porque la doctrina nos mantiene en el camino correcto. Justamente la crisis que hay en el pueblo cristiano hoy en día es que hemos perdido la doctrina. Y hemos colocado palabras de hombre, sabiduría humana, que según Santiago es animal y diabólica. ¿Y por qué es animal y diabólica? Porque la sabiduría humana solamente busca el provecho propio. La sabiduría humana no busca el bien común. La sabiduría humana no exalta a Dios, sino que exalta al hombre. Eso es lo que llamamos el humanismo. El hombre es su propio Dios. De manera que en medio de esta persecución debe el apóstol Pedro hablar de doctrina para mantenerlos en el camino correcto. Sabemos por la carta a los Hebreos, inspirada por el Espíritu Santo, cuyos autores desconocidos, que estaban desertando los cristianos. Sobre todo los judíos que habían aceptado a Cristo estaban volviendo al judaísmo, y otros volvían, los gentiles volvían al paganismo. Por eso es que allá en Hebreos 12:2 aparece ese versículo que dice: puesto los ojos en Jesús. Hay que mirar a Jesús cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo maltratados, cuando estamos siendo vituperados, cuando llegan los rumores que empiezan a criticarte y a denigrarte y a hablar mal de ti. Pues esas son las obras de la carne según Gálatas 5, y el que está detrás de esas obras no es el Espíritu Santo de Dios. Y es necesario que en este nuevo año esta iglesia entienda que sobre todas estas cosas somos nosotros más que vencedores. Aleluya. ¿Qué nos mantendrá en el camino correcto? La doctrina bíblica. Gloria a Dios. Que aquel hombre indocto
que luego fue preparado por Jesucristo, comienza a hablar profundidades de la doctrina de nuestro Señor. Y en el versículo 2 dice, elegidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. En el original griego, elegido quiere decir seleccionado. Los sacados fuera ¿de dónde? Fuera del mundo para servir a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esos son los elegidos. Aquellos que según la presciencia de Dios. Y la presciencia de Dios está relacionado que Dios conocía de antes de la fundación del mundo quiénes le iban a aceptar. Quienes sabían hacer la escogencia por él. Por eso es que nos manda ir como un imperativo y predicar este evangelio. Porque nosotros no sabemos quiénes se van a entregar a Cristo, quiénes van a echar mano de la vida eterna, quiénes van a decidir para que el Señor perdone todos sus pecados. No sabemos quiénes van a creer que Jesucristo es Dios. Aleluya. Por eso debemos predicar para dar la oportunidad para que todo aquel que cree no se pierda, dice la palabra, mas tenga vida eterna. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos santifica bajo dos formas. Número uno es nuestra posición como cristianos. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, como dice allá en Hechos, cuando tenemos un arrepentimiento genuino y fe para nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Amén. Aleluya. Y yo me acuerdo cuando predicaba en las calles. Aleluya. Gloria a Dios. Poder en Jesús, aleluya. Porque no me acostumbro a un púlpito. Yo soy un predicador de calle, un predicador de barrio, un predicador donde está el delincuente, un predicador donde está la prostituta. Ese fue mi llamado. Cuando estoy en un país que se está prohibido salir a las calles, de verdad que lamentablemente siento que como que no estoy haciendo nada para el Señor. Gloria a Dios. Ay, poder en Jesús, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra. Santificación del Espíritu. Les decía que desde el punto de vista posicional, al aceptar a Jesucristo, Él nos santifica, nos declara santos, apartados del mundo para servir a Dios, y nos declara justos. Amén. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Amén. Y porque para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que según su grande misericordia, y la misericordia es conceptualizada como la bondad de Dios derramada sobre toda la humanidad. Es posible que usted no crea en Dios. Es posible que usted sea ateo. Pero el sol sale cada mañana y usted lo puede contemplar por la misericordia de Dios. Usted respira, tiene dinero y tiene trabajo por la misericordia de Dios. Y usted tiene salud hasta el día que esté sobre esta tierra por la misericordia de Dios. Pero la misericordia no basta para entrar al cielo. Es necesario la gracia. Y la gracia es el perdón inmerecido. No merecemos el perdón, merecemos el infierno. Aleluya. Pero Jesucristo dice que todo el que llega a Él, Él no le echa fuera. Jesucristo nos dice que lo busquemos mientras puede ser hallado. Amén. El libro de Eclesiastés nos dice que en el Seol, en la tumba, en el infierno, los muertos no alaban a Dios. Aleluya. Así que se olvídese de responso, de misa, de rezo. Es aquí, en esta tierra, mientras estamos conscientes, porque desde el punto de vista humano,
La salvación es un ejercicio de la voluntad humana. Aleluya. Usted decide creer o no creer. Pero lo que el hombre sembrare, eso segará. Gloria a Dios. Y ahí está Pedro hablándole de la doctrina para que en medio de la persecución se mantengan firmes. Aleluya. Se mantengan firmes en la brecha. Alabado Jesús. Tú pues sufre como fiel soldado, pero no te enredes en las cosas del mundo. Porque el que es llamado como soldado de Cristo no se enrede en las cosas del mundo con tal de agradar a su Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Ahí está la doctrina fortaleciendo hombres, mujeres, niños y ancianos que iban a una muerte segura. Pero el Señor los decía, en boca de Pablo no teman, en boca de Pedro no teman a los que matan el cuerpo. Y según la carta a los hebreos, que también es escrita en medio de la persecución, dice la palabra que ellos iban a una muerte segura, pero tenían la convicción que tendrían una mejor resurrección. Gloria a Dios. Eso se llama convicción. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En la palabra de Dios no aparece si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. En el siglo XVI, dos teólogos humanos, Juan Calvino, por una parte, y Arminio, entraron en una lucha teológica, y Arminio dice que la salvación se pierde, y Juan Calvino dice que la salvación no se pierde. Pero nosotros tenemos que oír lo que dice Jesucristo. Amén. Jesucristo dice en su palabra, en el Evangelio de Juan capítulo 3, que para entrar al cielo, para tener salvación y vida eterna, es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, ustedes recuerdan que Nicodemo le pregunta cómo un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Aleluya. Y Jesucristo le contesta, eres tú maestro de Israel, ni siquiera de. Eres tú el que tiene la potestad y la autoridad de enseñar a mi pueblo y no sabes estas cosas. Aleluya. ¿Dónde está entonces tu conocimiento? ¿Dónde está tu sabiduría? Y Jesucristo le explica que es el nuevo nacimiento. Dice, es necesario que el hombre nazca del agua y del espíritu. Amén. Le está hablando a un judío, a un maestro judío del Sanedrín. No le está hablando a un gentil como nosotros. De manera que entendiera Nicodemo, porque en el simbolismo judío, el agua representa la palabra de Dios. Es necesario que nazcas de la palabra de Dios. Aleluya. Inmediatamente Nicodemo pudo haber reflexionado y recordar lo que posteriormente se escribió o asociar lo que se escribió en el Evangelio de Juan. En el principio era la palabra, otras veces en el principio era el verbo, pero lo que quiere decir en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios hablando del Padre, y la palabra era Dios hablando de Jesucristo. Aleluya. Es necesario que nazcan de Jesucristo. Es Gloria a Dios. necesario que dejes entrar a Jesucristo en tu corazón. Amén. Y nazca del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo mora en ti. Alabado Jesús. Y la gente dice, pero hermano Romer, yo no creo que usted es un hombre tan pecador. Y entonces empiezan a leerme el acta de los decretos, los cuales colgó Jesús en la cruz del Calvario según el libro de Colosenses. Porque usted era esto, y era esto, y era el otro, y era esto. Y yo le digo, sí, yo era, pero no soy. Gloria a Dios. Porque el Señor me transformó. Amén. El Señor me regeneró como producto de su salvación en la persona del Espíritu Santo. Eso es nacer del Espíritu de Dios. Ser conducido por el Espíritu de Dios. Que cuando vienen esos pensamientos contrarios a la palabra, el Espíritu te dice, no lo hagas. No proceda. Arrepiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poder de Dios. Es Aleluya. necesario nacer del agua y del Espíritu de Dios. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva.
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, el cristiano no puede temer a la muerte. Porque nosotros hemos resucitado en Cristo Jesús y según la carta a los romanos hemos muerto al pecado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado Si Jesús. ustedes se dan cuenta, es pura doctrina bíblica lo que Pedro les está diciendo a los perseguidos para mantenerlos firmes Amén. y sin negar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Amén. Nosotros somos herederos. Dios compartirá su gloria con nosotros. Amén. Porque estaremos personalmente en su gloria. Amén. Con un cuerpo glorificado. Amén. Semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Esa herencia, les dice el apóstol Pedro, esa herencia es incorruptible. Es después, no puede ser dañada por el pecado. Porque ya nosotros no le pertenecemos al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no practicamos el pecado. Aleluya. Como dice también Pedro, cuando nos dice, el que es nacido de Dios, nuevo nacimiento, no practica el pecado. Y el maligno no le toca. El maligno no tiene potestad sobre nosotros para llevarnos al infierno. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos tiene esculpido en el hueco de sus manos. Aleluya. Y aquí nadie nos podrá arrebatar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo es su nombre. No, yo no creo que sean salvos. Usted no lo cree. Pero Cristo lo dice. Amén. Lo que Cristo dice no tiene vuelta atrás. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es fe. Y debemos tener fe en lo que dice la palabra. Amén. Para una herencia incorruptible e incontaminada. No estamos contaminados con el pecado porque Él no tiene potestad sobre nosotros. No, Romer, usted no peca si yo peco. En una naturaleza caída, pero no practico el pecado. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa palabra inmarcesible en griego quiere decir que no se desvanece, que perfectamente está eternamente allí. Aleluya. Y en el griego da la impresión de las flores cuando se marchitan, Gloria a Dios. de la hierba cuando se seca. Eso es desvanecerse. Aleluya. Pero Ay, nosotros poder no Jesús. somos como la hierba que se desvanece ni que se seca. ¿Por qué? Porque cuando los muertos en Cristo resuciten, si Aleluya. estamos muertos, vamos a resucitar. Amén. Y si estamos vivos, vamos a ser transformados. En el nombre de Jesús. Para Aleluya. la gloria de su nombre. Eso es doctrina. Aleluya. Gracias, Padre. No me diga otra cosa. Hábleme de la doctrina Ay, bíblica. poder. No me hable del conocimiento humano. El problema de los predicadores actuales es que por la educación y la tecnificación que tienen, se olvidaron del Espíritu Santo. Aleluya. Se olvidaron de que hubo un tiempo en los años 60 en mi país donde la mayoría de la población era analfabeto. Y no estoy en contra de la educación, pero estoy en contra de sustituir la sabiduría humana, la tecnificación, el conocimiento humano por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y allá en mi país, en los años 60, cuando la población, el 70% no sabía leer ni escribir, habían pastores evangélicos. Y esos pastores evangélicos imponían las manos. Y los enfermos sanaban. Gloria a Dios. Poder de Dios. Aleluya. Y se vieron más de una vez muertos resucitados. Poder de Dios. A medida que nos conquistó el intelecto humano, esos milagros han desaparecido. Pero dice la palabra que el Señor, ese Señor que predicaba Pablo, que predicaba Pedro, que les enseñaba a estos expatriados
es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Lo que hemos dejado de creer somos nosotros. Gloria a Dios. Hay que volver a la senda antigua. Hay que hablar de doctrina. Hay que hablar de palabra de Dios. Ya está bueno de declarar. Ya está bueno de guerras infernales. Hay que venir con la palabra. Amén. Sobre toda cosa. Tiene que estar la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya. Y sabe una cosa, que el cielo es una estación de transición. Nosotros no vamos a vivir eternamente en el cielo. Cuando nuestro cuerpo muere, nuestro cuerpo queda dormido ahí en la tierra, polvo eres y polvo te convertirás, como dice el Génesis. Amén. Pero nuestra alma y nuestro espíritu va a la presencia de Dios porque fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Ya nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. Amén. Y ahí hay un libro llamado el libro de la vida donde aparecen nuestros nombres. Alabado Dios. Y la garantía de que eso es una realidad es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay poder en Señor. Cristo. Aleluya. De manera que el cielo es una etapa de transición. Gracias, Señor. Porque nosotros viviremos eternamente en la nueva Jerusalén. En calles de oro, mar de cristal. Que vengan los grandes teólogos y me digan, hermano Robert, eso no es así, eso es un sentido figurado. No me importa que sea un sentido figurado, pero si estoy al lado de Cristo, al lado del Padre, al lado del Espíritu Santo, eso va a ser bueno en grande manera. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Santo es su nombre. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice la palabra allá en Juan 17, para que ninguno de estos, los que tú me diste hablándole al Padre, ninguno sea perdido. Pero no solamente te pido por esto, te pido por los que han de llegar a través de su palabra. Y a través de su palabra hemos llegado usted y yo. Amén. Ahí está la respuesta de la oración de intercesión que hizo Jesucristo en Juan capítulo 17. Aleluya. Dice la palabra que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Y los tiempos postreros, esa expresión, comenzó con la primera venida de Cristo y terminarán los tiempos postreros con la segunda venida de Cristo, cuando venga a juzgar a los habitantes de la tierra, porque nosotros somos habitantes del cielo. No veremos condenación, mas hemos pasado de muerte a vida, según Juan capítulo 25, versículo 4, si mal no recuerdo. Gloria al El Señor. que cree en mí, hablando de Jesucristo, y cree en aquel que me envió, no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Aleluya. esa vida es eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De manera que vale la pena creerle a Jesucristo. Gracias, Señor. En estos días hablaba con una persona que cree en las energías y cree en, ¿qué fue lo que me dijo? En las chakras, que me dijo, quería adoctrinarme, que son una serie de centros energéticos que están en el cuerpo humano. Ajá, dije sí. Y me habló de energías positivas, energías negativas y de la luz. Me habló de la luz que brilla sobre los que creen en la energía. Y yo le dije, mire, eso podrá ser muy bueno, pero eso no tiene trascendencia. En cambio, si tú crees en el Cristo, eso tiene trascendencia aquí en la tierra y por la eternidad. Gloria a Dios. Así que esas filosofías humanas, hermano, no deje que le metan gato por liebre. Nosotros conocemos doctrina bíblica. Gloria a Dios. Aleluya. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Y cuando Cristo venga a juzgar esta tierra, vendrá con sus santos millares. Y ahí vendrá usted. Aleluya. Y vendré yo.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Semejante bendición. Dice que aquellos que religieron a Jesucristo, que lo escupieron, que lo traspasaron, lo verán. Pero nos verán a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. ¿Crees que diga la resolución de un misterio? Dice que todo ojo lo verá. Si todo ojo lo verá, se vaciará el infierno. Se vaciará el infierno. Y esas almas atormentadas se darán cuenta que ahora van a pasar al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no creyeron en el deseado de todas. Aleluya. Porque fueron al infierno por no creer en el único y suficiente Salvador personal, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay pecado que condene. No hay pecado que condene el hombre. Si arrepentido venimos a los pies del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El versículo 6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Gloria a Dios. Y cada vez que yo oigo la palabra prueba, se me viene lo que me recitaba un hermano en una iglesia donde yo me congregaba, y yo le decía, hermano, ¿cómo es que dice el texto? Y él lo recitaba, un abuelito decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Pero a mí me conquistó la primera frase cuando dice, tener por sumo gozo cuando estés pasando por diferentes pruebas. Gloria a Dios. Yo no quería estar aquí. Yo no quería venir a España. La gente sueña con salir de su país y venir a España. Yo nunca quise salir de mi país. Pero el Señor lo permitió en medio de una prueba. Aleluya. Un día me llamaron, que era el último año que mi hija iba a estar viva. Mi única hija. Y yo lo dejé todo. Gloria a Dios. Dejé mi trabajo, dejé mi casa, mi apartamento, mi coche, mi camioneta, todo, me quedé sin nada, me quedé sin sueldo. Y por ahí dice, ay, el hermano Roman que se la pasa como una lloradera. Gloria a Dios, porque Dios muestra su poder en medio de mi debilidad. Amén. Quiere que le diga una cosa, Dios no me ha abandonado. Y me ha puesto unos hermanos que me sostienen. Gloria a Dios. Y Aleluya. me sostienen, y lo digo sin ninguna vergüenza, me sostienen económicamente. Y me sostienen en oración. Y mis hijos están pendientes de mí. De manera que no me hace falta nada. Y en medio de la prueba la sigo luchando. Todas las mañanas, todas las noches. Le digo al Señor, Señor, permite que tú crezcas en mi hija. Que tú crezcas en ella. Gloria a Dios. Y sigo pidiendo que tú la sanes. Amén. Porque tú eres todopoderoso. Hay poder en Y no te Jesús. falta el poder. Y te sobra el poder. Gloria a Dios. Y si el Señor no la sanara, pero Jesucristo se ha manifestado a su vida y cada día es necesario que ella mengue para que Jesucristo crezca. Tengo la esperanza cierta de que nos veremos en la eternidad. Poder de Dios. Aleluya. Y ahí viene siempre esa palabra, tener por sumo gozo cuando estés pasando por diversas pruebas. Aquí estoy en la prueba, pero sigo para adelante, no me detengo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Claro, porque cuando no pedimos con fe, cuando pedimos con duda, la duda da luz a la incredulidad. La incredulidad da luz al pecado. Y el pecado da luz a la muerte. Si nosotros no creemos que estamos muertos, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en vano murió Cristo. Y por ahí hay un versículo que dice que ahora solamente queda una horrenda expectación de muerte y de juicio. Aleluya. En estos días alguien me escribió y me preguntó, hermano Romer, ¿qué es el pecado de muerte? Y yo tengo mis alumnos secretos. Y entonces le dije, bueno, una persona que niegue la divinidad de Cristo se mantendrá muerta en sus delitos y pecados. Una persona que practica el pecado está dando testimonio que el Espíritu Santo no está en él. Y el único que da vida es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Una persona que niegue la persona del Espíritu Santo está muerto también. Porque así lo dice el Señor. Gloria a Dios. Eso es un pecado de muerte. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. De manera que esto que el apóstol Pedro le dijo a estas personas dio su resultado. En el año 300 después de Cristo, el imperio romano fue conquistado por los cristianos. Dice la historia que es la única vez que un imperio es conquistado sin arrojar una flecha ni una lanza. Gloria a Dios. El imperio romano se doblegó y tuvo que reconocer que los cristianos tenían el derecho a adorar a su Dios. Aleluya. Y después vinieron otras corrientes y vino la desviación de la iglesia romana, esa es otra cosa. Pero ahí perseveró un remanente fiel y su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué he traído esta predicación? Hermanos, porque en este nuevo año nosotros, muchos de nosotros tendremos pruebas, tendremos persecución, porque no nos vamos a quedar tranquilos. Porque sabe que la prueba es un ejercicio espiritual para que nosotros subamos de nivel. Aleluya. Nadie puede hablar de victoria si no va a la batalla. Solamente los que van a la batalla y vencen pueden hablar de victoria. Usted en su casa, allá acostadito, no va a tener victoria. Pero cuando usted se atreve a predicar la palabra de Dios, cuando usted se atreve a decirle a las personas que están equivocadas, que tergiversan la palabra de Dios, por amor a Jesucristo y por amor a esas personas, estás equivocado. No repitas eso. Entonces, muchas veces el enemigo aprovecha y comienza a poner contienda. Y yo le quiero decir una cosa, amigos, y a los creyentes: ser cristiano evangélico no es un concurso de popularidad. No importa que no seamos populares. No importa que aún en nuestras casas se burlen de nosotros. No importa que aún en la iglesia haya grupos que hablen mal de ti. Lo importante no es lo que los grupos dicen. Lo importante no es lo que los seres humanos dicen. Lo importante es lo que Jesucristo dice. Amén. Alabado Jesús. De manera que la victoria en medio de la persecución siempre la tendremos si nos aferramos a la doctrina. Amén. Eso es para el creyente. Y para el amigo que nos visita, se abre una puerta de esperanza. Amén. Y esa puerta es Cristo. Amén. La
palabra de Dios dice que Pedro predicó el día de Pentecostés y se entregaron como 3,000 personas, porque él le dijo arrepentidos y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, Poder de Dios, aleluya. les hizo un llamado. Y yo estoy haciendo ese llamado también en este día. Tuya. Si hay alguien en medio de nosotros que no conozca a Cristo, Tuyo es el pero poder. Señor. quiere recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, Los pecaderos, estamos dispuestos a orar por aleluya. usted para que su nombre sea escrito en Hay el libro. poder en tu nombre, Cristo, aleluya. La palabra dice: arrebatadnos de las llamas del infierno y fórzanos a entrar. Hacedor de Usted piensa que yo maravillas, me fastidio por lo que grandes digo. milagros y prodigios, Jesús. Déjeme decirle que todo lo que he dicho es porque siento amor por usted y porque quiero que cuando los santos seamos arrebatados, usted nos acompañe y pueda llegar al trono de gloria. Gloria a Dios. Yo voy a entonar un canto, y si al terminar ese canto usted quiere aceptar a Jesucristo, esto es sin presión alguna, déme una señal, levánteme la mano, párese de su puesto y estaremos orando por usted. Usted dice: ¿por qué debo aceptarlo públicamente? Porque Jesucristo dice que si me negare delante de los hombres en aquel día, cuando se juzgue el cielo y la tierra, Él nos negará delante de su Padre. Aleluya. Pero si lo confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante de su Padre y de sus santos ángeles. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Invito a la iglesia a estar en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a entonar una estrofa de Pecador, ven al dulce Jesús. Y si usted siente que ese canto le toca el corazón y usted debe entregar su alma, su vida a Cristo, estamos dispuestos a dar por él. Gloria a Dios. Y feliz para siempre será. Gloria a Dios, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, decimos entonces simplemente el coro. Gloria a Dios, nos siguen los músicos después. Ven a Él, ven a Él, que te espera un buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera un buen Salvador. Otra vez, iglesia. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Última vez, aleluya. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Nosotros, nuestra pastora, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios siga asistiendo a la iglesia y seguiremos orando para que Dios
le salve, le sane y nos llene del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.